Desde la fachada del Estadio Nacional Brígido Iriarte en el Paraíso, aquí en Caracas, Venezuela, uno de los íconos de nuestro atletismo nacional. Le damos la bienvenida a su programa Deportes BPI TV, donde analizaremos circunstancias de la actualidad del deporte nacional, y precisamente empezamos con una de ellas, hablando con el entrenador, el presidente de la Asociación Nacional de Entrenadores, Francisco Seijas, sobre la actualidad y la problemática de estos profesionales del deporte en nuestro país. Amigos de Deportes BPI TV, le damos una vez más la bienvenida a este espacio donde trataremos de enfocarnos en la actualidad deportiva, principalmente y obviamente enfocándonos en Venezuela. De una vez agradecemos al Comité Olímpico Venezolano por prestarnos sus instalaciones aquí en el Museo Olímpico específicamente, donde estaremos conversando con Francisco Seijas, que es el presidente de la Asociación Nacional de Entrenadores, uno de los entrenadores de mayor envergadura en cuanto a deportes de raqueta. Incluso ha sido y es constantemente instructor de distintas federaciones internacionales. Y Francisco, queríamos preguntarte directamente, ¿no? ¿Cuánto gana un atleta, un entrenador venezolano en estos momentos? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación a compartir contigo, Eloy. Es un poco triste, pero hasta lo que se firmó el año pasado, la mayoría de los entrenadores que trabajan con selecciones nacionales, que están en diferentes eventos internacionales, están entre los 300 y los 500.000 bolívares. Hablamos algo más estirándolo un poco, llegamos a los $2 si tomamos una de las distintas medidas, ¿no? Sí. Unos 2, 3 dólares mensuales. Obviamente se está muy por debajo de lo que se maneja internacionalmente y además con todo lo que implica, ¿no? El tema de cómo una persona con este presupuesto puede tratar de formarse mejor o tratar de asistir internacionalmente a los diversos espacios pedagógicos para formarse, y obviamente que esa información llegue al deporte venezolano. Todo eso está complicado, ¿no? Sí, bueno, no de ahora, ya viene un tiempo donde el nivel y la calidad de vida del entrenador venezolano nos ha convertido en la mano de obra más barata de toda Latinoamérica. Y como tú dices, se creció en un momento, se tiene un nivel académico, competitivo muy alto, hay muy buenos entrenadores en Venezuela, pero se paró. ¿Por qué? Porque no hay potencial para hacer cursos de mejoramiento profesional, de maestrías, todo cuesta, la literatura, estar afiliado a cualquier revista científica internacional cuesta dinero y a veces no alcanza para el día a día, y eso es lo que nos lleva a estar trabajando en pro de que esto mejore, que también cada vez se hace mucho más difícil. Una de las tantas consecuencias que puede traer esta situación es que los entrenadores también están emigrando del país y muchas veces aún sin sueldos competitivos, pero lógicamente con un mayor emolumento de lo que pueden lograr aquí, ¿no? Bueno, mira, para todo tiene que ser importante que el entrenador de las selecciones nacionales es la columna vertebral de la disciplina dentro de lo que es la actividad. La federación basa todo su futuro, tanto de formación como de alta competencia, en este entrenador. Y si este entrenador se está yendo fuera del país y, como tú dices, a veces subpagado, con una calidad de vida incipiente, hace de que cada vez nos estamos quedando con menos cuadros de entrenadores A, pero resulta que los B y los C no están ni siquiera en $1, están por debajo de $1 y también ya se están yendo. Entonces tenemos disciplinas, basquetbol, voleibol, fútbol, tenis de campo, tenis de mesa, que la mayoría de los entrenadores que han pasado por selección, y te digo que han pasado porque ya son muchos los que están subiéndole el deporte a otros países. Y el peligro de esto no es solo que se está yendo a Venezuela, sino que muchos de ellos ya están dando medallas para Colombia, para Ecuador, para Perú, para Chile, porque las ofertas son bastante buenas si comparamos con el sueldo que estamos devengando la mayoría aquí en este país. ¿Cómo ha, en este caso, evaluado la Asociación Nacional de Entrenadores esta situación, ¿no?
Primero, estamos hablando de una población activa de cuántos entrenadores en el país más o menos. Bueno, mira, hasta el año pasado se pensaba entre 4.000 a 5.000 entrenadores desde el punto de vista B y A. Hay muchos formadores, pero que estaban trabajando en el deporte nacional. La preocupación se ha hecho en reuniones con federaciones, con el mismo Comité Olímpico, y las propuestas son netamente financieras. No podemos reunirnos, no podemos hacer asamblea, no podemos traer a los gremios. ¿Por qué? Porque pasaje de cualquier estado del país, aquí a Caracas o de nosotros allá, cuesta mucho dinero. El transporte cuesta recursos, y si hablamos de los sueldos que están devengando, no da para que venga. Hemos estado haciendo reuniones donde tanto el Ministerio, Comité Olímpico, buscar la forma de mejorar la calidad de vida del entrenador, y te soy sincero, hasta este momento no se ha conseguido solución. Porque el deporte, aunque no se quiera ver de otra manera, está estacionado en un limbo, pensando que es primero, si el viaje internacional, si las competencias centroamericanas, si las competencias suramericanas, y dar un escape para que este entrenador pueda producir algo de divisa y con eso mantenerse en el año, o dar un recurso que sea consecuente y constante para el entrenador en su calidad de vida. Francisco, ¿cómo nos puedes describir el día a día de un entrenador venezolano sobre la base de toda esta situación, ¿no? Porque muchas veces el entrenador termina siendo generando una mayor influencia que un padre, que un hermano, que un familiar directo, ¿no? Pero trasladar esta situación económica a ese día a día obviamente implica una serie de limitaciones bien importantes, ¿no? A veces tan solo para adquirir un agua mineral ya hay una complicación, ¿no? Mira, podemos hablar del deber ser del día a día, de lo que era hace algún tiempo. Bueno, yo tengo ya más de 40 años en la alta competencia, en el trabajo como entrenador, y era pararse en la mañana, un pase de entrenamiento en la mañana, ya fuese desde el punto de vista físico, la preparación cardiovascular, luego se entraba en la tarde a un trabajo técnico, se hacía una buena comida, tanto atletas como entrenadores, al mediodía, una merienda, en la tarde hidratación continua, como el deber ser de un atleta de alta competencia, y una cena en la noche y un descanso, ¿verdad? El día de hoy eso ha cambiado. Tenemos que comenzar porque no hay recursos quizás para llegar a la hora al entrenamiento, problemas de transporte, problemas de diferentes índole. Luego viene la parte, a veces el entrenador sale de su casa sin haber desayunado bien, porque no alcanza el recurso. Y sin meter que en la mañana quizás tuvo que hacer una cola si tiene un hijo o algo para poder conseguir las necesidades primarias. ¿Ok? Luego viene el entrenamiento. Te pongo el ejemplo claro. Cualquier deporte de raqueta, una caja de pelotas, te pongo el caso del tenis de mesa, está en los $20-25. Trae 12 pelotas y se parten 2 o 3 en cada entrenamiento. Podemos ir sumando cuánto cuesta y no se puede hacer el trabajo porque no hay la cantidad de pelotas. Pero viene la hora de almuerzo. Los que tienen alimentación en un instituto de deporte o en un comité olímpico salvan, pero los que no tienen eso tienen que salir a ver cómo consiguen ese recurso. Pero no nos podemos quejar de todo, tenemos que ver cómo lo solucionamos. Entonces este entrenador no puede ser tiempo completo a una selección nacional, sino que normalmente si se dedicaban a esto ahora tienen otro trabajo o una preparación física específica a la parte privada, o un apoyo a algún equipo de baloncesto o voleibol en la área profesional, para ver si en vez de tener $3 pueden tener $5. Y con eso y todo no se llega a lo que es el día a día, sin contar lo que es la vida de la familia, lo que es el esparcimiento, lo que es el sábado y el domingo mientras no hay entrenamiento, y sin que se vaya acercando a la competencia. Porque el entrenador
En los países desarrollados está quizás a nivel de estatus, sin menospreciar la parte médica del médico, porque el entrenador deportivo es el que previene la enfermedad, el que tiene los argumentos para dar calidad de vida, mientras que el médico es quien la cura cuando ya la enfermedad ha llegado. En el país estamos viendo al entrenador como alguien que haga recreación porque ya no da los tiempos para enseñar materia deportiva. Internacionalmente tiene la oportunidad durante mucho lapso del año de estar afuera dictando cursos, compartiendo experiencias, las mismas competencias de ciclo olímpico. ¿Qué te dicen los colegas entrenadores de la situación que está viviendo Venezuela? ¿Cómo la perciben? Bueno, yo he tenido la suerte de poder trabajar en más de 30 países, ¿verdad? Entre isla, continente, y es triste que siempre ya vengan a buscar la forma de convencerte para que vayas a otros sitios, y no solo con la parte de la enseñanza metodológica, pedagógica, sino con cuánto cobras porque sabes que somos una mano de obra muy barata. Y hemos pasado de ser el tope de los campeonatos latinoamericanos, suramericanos, a estar en una media dependiendo de cómo llega. Y si no tenemos un espíritu fuerte, no tenemos el deseo de avanzar a pesar de las circunstancias, es muy difícil aguantar, porque hay ofertas que verdaderamente son atractivas, hay ofertas que uno como entrenador, no solo en lo monetario, sino cómo seguir formando atletas con miras a unos Juegos Panamericanos, unos Juegos Olímpicos, que es la meta de cualquier entrenador de alta competencia. Entonces te sientes un poquito bajo en espíritu, pero en mi caso personal me siento con retos y me siento fuerte para crecer a pesar de las dificultades. Con todo lo que significa la tecnología, el avance diario en el deporte, imaginamos que cada día también nos estamos quedando más atrás, ¿no? Sobre todo hablando del tema de la formación de los distintos entrenadores, ¿no? Es que ese es el gran problema. El problema fundamental no es cuánto, que es importante, se esté percibiendo para la calidad de vida, sino que mientras se está midiendo ácido láctico en los países avanzados con una tecnología, nosotros no sabemos cómo van los entrenamientos, la metodología de la parte de la preparación física, la preparación técnica, mientras tenemos la parte del video, monitores, servicio de alto nivel y trabajando en un equipo multidisciplinario, mucha gente, hoy por hoy el entrenador se está quedando solo y el recurso no alcanza ni siquiera para él. Entonces, es imposible que nos pongamos, en el caso de los deportes de raqueta, a la par de una China, de una Corea, y en la parte metodológica, en lo que es una Alemania, una Suecia o los mismos Estados Unidos, porque ya hasta lo que se viste y hasta el material de juego, te puedo decir por lo menos cuánto puede estar costando un encordado para una raqueta de tenis. Una goma solamente de una raqueta de tenis de mesa está entre los 40 a los 70 dólares un solo lado. Una raqueta está en 300 dólares. El sueldo quizás de un entrenador, con suerte, de 2 años, o quizás mucho más. Entonces, o sea, estamos en un proceso que tenemos que ver las autoridades, el gobierno, el que esté, el que le toque el chance de definir si este país podemos seguir manteniendo el nivel competitivo y el nivel de deporte para todo y deporte para la salud que se había cosechado hace muchos años. Y quizás Venezuela es uno de los, yo creo que en el continente quizás es el último país donde uno veía al entrenador con otra camiseta, con otro país. Había ese sentido de pertenencia bien marcado. En los otros países la movilidad era mayor. Y lógicamente esta movilidad venezolana viene dada por un tema económico, pero también se abrió eso que teníamos como bien estricto a nivel de valores, también no es que se perdió, sino que se abrió.
Entonces llegar a una competencia y ver 5 o 6 entrenadores que tal vez uno conoció vistiendo otras camisas y había una especie de encuentro, también pega, ¿no? Sí. Oye, fíjate, la parte moral nos ha afectado mucho. Y yo era uno de los que criticaba y nunca pensé que fuésemos a llegar a esto, que yo veía de repente un campeonato mundial, 10 chinos sentados en una mesa y en la espalda decía Alemania, Suecia, Estados Unidos, X, y todos eran chinos y cada uno se había nacionalizado a jugar por otro país. Pero ahora, sin ir muy lejos, ahorita fuimos a los Juegos Bolivarianos y podemos ver entrenadores de ciclismo, entrenadores de tenis, entrenadores de saltos ornamentales, como te dije anteriormente, dando sus conocimientos, entregándose a algo que ellos, conocedor del deporte de este país, conocedor de muchos de esos entrenadores, sé que se fueron con el corazón en una mano, porque es muy difícil cuando uno cosecha una disciplina deportiva y formas atletas, sentarte en el banco contrario, a menos que sea la parte ya profesional. ¿Cuáles pueden ser las posibles soluciones? Obviamente hay un tema económico que marca buena parte de ese camino por andar, pero sobre la base de la organización y la planificación, ¿cuáles pueden ser las posibles soluciones? Mira, las posibles soluciones tienen que ser 100% desde el punto de vista estructural, ¿verdad? Así como el entrenador se le exige que tenga un currículum, que tenga un nivel de enseñanza óptimo, también tenemos que comenzar a ver cuánto es lo que se va a pagar ese currículum. Ahorita la mayoría está subpagado, pero en el momento que Venezuela entre en un proceso de mejora, tenemos que ver que los más aptos, sin importar su religión, su credo, ni su afinidad política, ¿verdad?, sean los que dirijan la mayoría de los deportes de este país. Eso sí, pagando lo que ese entrenador merece y lo que ese entrenador le van a querer pagar en otro país. Y desde el punto de vista de organización, yo soy un ferviente creyente de la descentralización del deporte. El deporte no puede estar descentralizado en Caracas, pero tenemos que pensar que los entrenadores del interior del país tienen conocimiento, muchos se han quedado en el tiempo por lo que hablamos anteriormente, y si tenemos canteras de fútbol, de ciclismo en la zona andina, fortalecer esa zona. Si tenemos deportes de raqueta en la zona central, Miranda, fortalecer esa zona. Pero creer en centros de preparación de alto nivel, porque tenemos muchos centros que han dejado los Juegos Nacionales, que están abandonados, y cuando hablo de abandonado, no solo es en el aspecto instalaciones, sino abandonado en la actividad, en la parte logística, porque todo nos lleva a lo que tú dijiste, en la parte material. Pero tenemos que hacer algo para reconstruir el país en lo moral, en lo ético, en lo económico y en la parte de lo que es estructura. Veamos, tenemos muchas estructuras, pero ya países como Chile, Perú, México hace tiempo, tiene centros de entrenamiento que en Venezuela no hay ninguno. Y seguimos en los mismos centros, el Vertical, Parque Miranda, recuperación en la parte de Fundadeporte, Barinas abandonado, Cojedes abandonado. Y no hay que echar la culpa a nadie. Lo que tenemos es que cada quien aportar y no criticar, del bando que venga, aportar y ver cómo podemos seguir sobreviviendo en este país, que tenga oportunidades para que los entrenadores y los atletas que vienen en crecimiento tengan también un futuro que les prometa grandes éxitos, ¿no? En el marco de la información deportiva, lo más destacado para nuestro país esta semana fue la gesta de Yulimar Rojas, repitiendo el título en el Campeonato Mundial Bajo Techo de Atletismo, específicamente en la modalidad de salto triple. Ya son 3 coronas internacionales para la venezolana en campeonatos mundiales. Lo que tengas que hacer para poder lograr lo que te propones. Y
bueno, así fue mi recuperación de la ruptura. Ya me había metido un mes para recuperarme y me quedaba solo un mes para ponerme en forma para lo que iba a ser el campeonato. Nos seguimos entrenando, seguimos dando traje, dando cada día. Mi entrenador, hermano, que tú eres mi pupila, siempre me dice que yo soy su pupila. Tú eres mi pupila y tú vas a salir airosa de todo. Y bueno, así fue, entrenamos. Y después de lo que nos pasó fue que un problema puede llegar a Birmingham. En Birmingham, para ese tiempo había una tormenta de nieve. Ay, Dios, un tipo de pelo. Porque Birmingham salíamos el primero. Yo una de las cosas que cometí mal fue porque tenía que salir el 28. Y yo digo, bueno, pero ¿qué voy a hacer el 28 allá? Yo me voy el primero, descanso el todo y compito el 3. Y bueno, así fue. Me fui el primero, salí de Madrid, Bruselas. Todos vino a Bruselas. Y de Bruselas para allá nos llegamos y nos dicen que el vuelo está cancelado. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ver si llegamos a tiempo y nos vamos un poco más tarde. No, es que hay una tormenta en Birmingham y el aeropuerto está cerrado con nieve por todos lados. Vamos, bueno, y yo viendo que ya me quedaba aquí mañana y el otro día que me tenía que venir. Y bueno, estamos ahí y vamos, bueno. Ahí nos quedó una noche sin ropa, con lo que traía, porque la maleta tenía también por ahí dando coñazos. Y bueno. Cuando iban a hacer la Biblia, el piloto dice, bueno, yo tengo una buena por aquí. Nos está diciendo que no podemos aterrizar en Birmingham porque hay una caída de nieve bastante intensa y el aeropuerto está como congelado eso ahí. Y bueno, estamos ahí. Vamos a seguir dando un poquito más de vuelta a esperar que saque toda la nieve y eso. Y bueno, estoy esperando y después me dicen, no, bueno, lamentablemente no podemos aterrizar en Birmingham y vamos a aterrizar en Manchester. Ay, bueno, yo así dije, Dios mío, ay Dios. Ahora, primero la lesión, ahora esto, ahora el viaje y el otro día competir. Y bueno, estamos ahí, aterrizamos en Manchester. Luego en Manchester tuvimos que como que sacar de nosotros para poder llegar hasta Birmingham. Primero nos habían dicho que me iban a poner con un bus que nos iba a trasladar hasta Birmingham, pero como había mucha nieve, no podían darse por ahí por la carretera porque estaba todo congelado. Y después nos tuvimos que agarrar un tren. Y el último tren que teníamos lo agarramos nosotros. Menos mal que nos conseguimos con unas atletas ahí que también iban a Birmingham y sabían cómo era todo, pues, que sabían todo, que descargar el tren y tal. Y bueno, así fue. Llegamos a Birmingham a las casi la 1 de la mañana. Ay, Dios mío, aquí estamos, llegamos aquí, llegamos al tren, no sabíamos, tenía que agarrar un Uber, todo estaba nevado por todo, se caía como 15 centímetros de nieve en las calles, por todos lados. Llegamos al hotel a comer, meterme en una bañera de hielo para que las piernas de la mañana me quedaran a tope. Y bueno, así fue. Me encontré con eso de casi las 2 de la mañana para levantarme a las 7 de la mañana porque no tenía experiencia. Tenía que tener experiencia
Pero así fue, pero la competición me sentí un poco el cuerpo como así como descarnado, ¿sabes? Que te metes con una vela, pero es una vela antes y al otro día aparece como así como con sueño, como reventado, así mismo, bueno, y yo a menudo que fue avanzando la competencia, me fui sintiendo mejor, tenemos que mantener los primeros resaltos, los primeros pasos, porque con todo lo que pasamos, los primeros pasos tienen que ser especiales para poder ganar esto. Y bueno, sí fue, le di los primeros resaltos, pero todavía no me sentía cómoda hasta el cuarto salto, que era jamaiquina, me dio con 14.48, y yo dije, espérate. Después viene el español y mete 14.40 y yo dije quinta. No, eso no fue, en el cuarto salto 14.36. Y bueno, este es el cuarto, pero el quinto no tiene que ser mejor. Y bueno, en el quinto dije, bueno, tengo que encomendarle a Dios y a pensar en el destino que tengo que hacer para que las cosas me salgan bien. Así fue, con el quinto salto 14.33, señores, Venezuela. Porque la cosa no me estaba saliendo como yo quería, pero a la vez me estaba saliendo como yo quería. Entonces, desde el inicio yo dije, oye, me salió el salto. Me entrenador, esta es la cosa, lo que pasa es que me estaba dando los arriba, me estaba dando los seguros como los y bueno, así es como va tocando la competencia, se termina, Venezuela, todo otro. Y bueno, después de eso, el doping, para validar lo que era el título, y creo que después me puse a meditar tranquilita, para que me estaba tomando mi agüita y estaba pensando en todo lo que pasó para poder llegar hasta bien. Y yo decía, primero mencioné, luego el viaje, y mire, aquí estamos ganando la competencia. Yo creo que cuando tú tienes un objetivo, una meta muy clara en tu vida, tú, por más que te pasen cosas, tú te das esto, tú te das lo otro, y tú sigas ahí, no me va a ganar, yo tengo que ganar aquí, sí, no va a ganar, y esto, vas a salir siempre ganador, y es lo que me pasó a mí, pues esta medalla fue muy sentimental por esta parte, me enseñó a seguir con lo que yo llevo siempre, que nunca desistas de lo que tú quieres, que acérate, siempre mantente concentrado y centrado en lo que deseas y así vas a cumplir tus sueños. Primero, felicitar al Team Pedroso también, a mi coach, Iván Pedroso, felicitar también a lo que fue mi antiguo entrenador Jesús Velázquez, que estuvo también en mi comienzo, lo que era el atletismo y lo que era el salto de cada día. Felicitar a Ana Pereiro, mi compañera de entrenamiento, Iván, mi entrenador, tuvo un éxito en este campeonato del mundo bastante bueno. 2 medallas en el salto triple femenino y una medalla en el salto triple masculino con Nelson Ebra, campeón olímpico. Ella, la verdad que es una atleta bastante esencial, bastante buena. Fue campeona del mundo juvenil con apenas 17 años y ella había tenido un estancamiento muy fuerte, pero creo que encontró la fuerza y la luz en lo que era Iván Pedroso, lo que es el Team Pedroso, Yumar Roja. Ella siempre dice que se tiene que esforzar al máximo, al 100%, porque entrena con los mejores del mundo, entrena con Natalia Yumar Roja, y entrena con Neto Guevara, con Alexis Cobello, que son atletas que de verdad han destacado a nivel mundial muy bien y no tiene que quedarse atrás. Dice que no puede quedar en ridículo. Dice que no puede quedar en ridículo porque es un equipo muy fuerte y tiene que demostrar que ella es lo vale.
aferren a ese ejemplo y que se aferren a lo que ellos quieren, que no pierdan su esencia, primero, que no pierdan su carisma, que no pierdan su humildad, que la humildad lo hace todo. La humildad en cualquier lugar donde tú llegues te va a realizar, se puede decir, ¿verdad? Y que luchen por lo que quieren, que no dejen nunca pierdan de vista lo que desean en la vida, que trabajen fuertemente, que las cosas no llegan por sí solas, que tienen que ir por ellas y como lo dije, que nunca olviden de dónde vienen, pero que tampoco nunca olviden hacia dónde quieren ir. De esta forma concluimos con esta emisión de Deportes BPI TV, esperando contar con su presencia en una próxima oportunidad cuando nos reencontremos.